Gracias por acompañarnos a este tercer panel. Los invito a escuchar a Diego, que va a comenzar con su presentación. Muchas gracias a todos. Y muchas gracias, Alejandro, por la invitación. Mariel, la directora de Health & Benefits, acá en Mercer Marsh Beneficios, que me invitaron. Creo que hemos hablado bastante sobre el tema financiero, pero creo que también debemos dejar esta hora que nos queda para hablar sobre la gente. No existe negocio sin la gente, no existen corporaciones sin el capital y el talento que puedan llevar sus negocios adelante. Mi papel básicamente en las organizaciones es sentarme con ellas a nivel corporativo. Estuve basado por 4 años en San Francisco, 5 años en Ciudad de México y ahora en Nueva York. Y nos sentamos con ellos a tomar decisiones sobre salud y bienestar. ¿Qué quieren las empresas ofrecerle a sus empleados como experiencia de vida? Y qué tipo de beneficios, más allá de la salud y los seguros, qué experiencia en términos de bienestar quieren ofrecer a sus empleados. Si pensamos en una compañía como Walmart, con 2,5 millones de empleados a nivel global, estamos hablando que las decisiones y los beneficios y los programas de bienestar que se generen en 2,5 millones de habitantes o de empleados van a impactar al final más o menos unos 10 millones de personas por sus dependientes. Entonces, cuando trabajamos con las compañías a nivel corporativo, trabajamos temas relacionados con salud, trabajamos temas relacionados con flexibilidad, trabajamos con temas relacionados con prevención en salud, equidad de género, diversidad e inclusión. Generamos y desarrollamos beneficios para todos los segmentos enfocados hacia la diversidad. Y básicamente lo que hemos logrado trabajar con las organizaciones y a donde hemos podido evolucionar es pasar de un esquema meramente, digamos, econométrico y orientado hacia la productividad a un modelo enfocado más hacia el compromiso, el engagement que hablamos en inglés de los empleados, y generar una conexión entre el propósito de vida de los individuos y el propósito de los negocios. Cuando nos aproximamos a las empresas y les preguntamos a los empleados cómo están, de manera increíble y sorprendente, nos encontramos que solamente un 8% de la población laboral de la que hemos encuestado en Latinoamérica se encuentra en un estado, una clasificación de sano sin riesgo. Es decir, podríamos decir que de todos los que estamos sentados aquí, solamente un 8% de la población podría decir yo soy sano y no tengo ningún factor de riesgo. 65% de la población laboral activa es sana pero tiene algún factor de riesgo. Es decir, es sano pero es obeso, es sano pero fuma, es sano pero tiene sobrepeso, es sano pero tiene colesterol alto. Entonces tenemos un gran reto para ese motor del negocio de las corporaciones, y es cómo intervenimos y cómo apoyamos a esos individuos para que tengan una mejor calidad de vida y una mayor productividad y compromiso. Cuando medimos entonces el impacto de estas actividades de bienestar y de salud, y quiero hacer este paralelo entre mi trabajo a nivel corporativo y lo que pueden hacer las organizaciones a nivel gubernamental, es que cuando nosotros logramos empatar o conectar este concepto de bienestar para potencializar las capacidades de los individuos, vamos entonces a lograr un mejor desempeño y un mejor impacto en el negocio. ¿Cuál es la definición que hizo Bill Kahn en 1990 sobre el concepto de engagement? La definición es lograr la máxima capacidad cognitiva, física y emocional del individuo para su trabajo. Ustedes se imaginan si logramos eso en nuestras poblaciones, en nuestros países o en nuestras ciudades, si logramos que la gente pueda poner toda su capacidad cognitiva, física y emocional para el progreso. Creo que es un buen ejemplo de lo que está pasando a nivel corporativo, privado, y que podríamos capturar para el sector público en general. Cuando le preguntamos a las empresas para medir, entonces, finalmente, para terminar mi historia sobre lo que yo hago, les preguntamos sobre qué es lo que le importa a los empleados y qué perciben ellos. Un punto importante que hemos trabajado con ellos es el tema de diversidad. Si los empleados se sienten satisfechos en su lugar de trabajo, van a ser mucho más innovadores y van a dar mucho más de sí para los resultados del negocio. Si lo miramos en el sector público y en la población general, ¿qué estamos haciendo nosotros también con respecto al tema de diversidad? ¿Cómo estamos abrazando y dando un espacio desde el punto de vista social a aquellas minorías y a aquellos grupos vulnerables? Muy bien, y ya terminando con este ejemplo que les hacía y por qué estoy hablando de salud y bienestar desde la perspectiva del sector corporativo privado, vamos a hablar un poco sobre el riesgo social y la salud. Y aquí fue muy interesante la invitación cuando me dijo Alejandro que habláramos sobre el tema de salud conectado con el tema social. Y una lección muy importante que hemos aprendido en los últimos 5 años, aquellos que somos gestores de salud, yo tengo un background clínico, yo soy médico, quienes tenemos ese background clínico y esa pasión por cuidar de otros y por hacerlos sentir mejor y por abrazar en ese sentido de bienestar a todas las opciones de vida que hay, lo que aprendimos y lo que estamos viendo es que
La salud no es una parte, digamos, de lo social. La salud es una consecuencia de lo social. Y quiero hablarles ahorita en estos próximos 15 minutos sobre los factores sociales determinantes de la salud. Muy bien. Cuando hablamos sobre factores sociales determinantes de la salud, quiere decir que la gente se enferma, no solamente por el virus, o no solamente por la falta de infraestructura médica. La gente se enferma por dónde nace, cómo vive, cómo trabaja, cómo envejece, ¿sí? Y está demostrado, y eso fue el trabajo que se ha hecho en los últimos 5 años, es demostrar sobre evidencia cuál es el impacto de cómo la gente vive y qué pasa con su salud. Si miramos entonces temas como el cambio climático, la conectividad a internet, si miramos temas, mencionaban ahorita el tema de los celulares, si miramos el tema de nuevas tecnologías, o por ejemplo el tema del cambio climático, cómo el mosquito Aedes sobrevive en las zonas, en los rangos, digamos, de temperatura entre los 26 y los 29 grados, y cómo eso está impactando en la dispersión de algunas epidemias o algunas infecciones como el Zika, como el dengue y como la chikungunya. Finalmente, dentro de ese concepto de riesgo social, el tema de diversidad. Ustedes están viendo la fuerza que ha tomado el tema de la equidad de género en cuanto a compensación y desarrollo de carrera, y también la fuerza que ha tomado, digamos, la comunidad LGBT. En un estudio de Gallup del año pasado, 4.5% de la población adulta en Estados Unidos se autoidentifica como LGBT. Entonces, lanzando todos estos puntos, ¿sí? Y sabiendo que en salud hay demasiado, es un universo inmenso, y si hablamos con especialistas todavía se nos vuelve más inmenso, pero tomando solo estos ejemplos quisiera llevarlos en estos próximos 10 minutos para que entendamos cómo lo social impacta en la salud. Muy bien. Primer punto, la movilidad. Se estima que el 3.4% de la población global es migrante, es decir, vive en otro país diferente al que nació. Aquí no estoy hablando de segundas y terceras generaciones, que yo creo que se nos volvería prácticamente un 100%. El otro punto es que la gente se está moviendo. En este momento, de manera simultánea, hay 1.2 millones de personas volando en un avión. Entonces no es una sorpresa que en Missouri nos encontremos un mosquito Aedes. Y no es una sorpresa que un virus viaje de Estados Unidos o de México en una velocidad prácticamente de un día para otro, ¿cierto? Ese es un punto que, de la mano con el tema de cambio climático y de la mano con el desarrollo y la mutación que tienen las bacterias y los virus, está impactando de manera importante en algunas epidemias, y lo vamos a ver más adelante. El otro punto tiene que ver con la definición como tal de los factores determinantes de salud, ¿cierto? Lo mencionaba yo, es ese equilibrio entre cómo la gente crece y vive y cómo los estados o las empresas, cuando yo hablo de corporativos, ofrecen a los individuos los recursos a través de sus planes médicos, a través de sus programas de bienestar y a través de educación para que se pueda cambiar esa balanza de riesgo. Si miramos acá los factores determinantes de salud, tenemos entonces la educación, el nivel socioeconómico, a qué generación pertenezco, si soy población urbana o población rural, si pertenezco a una minoría, y finalmente cuáles son mis condiciones diarias de vida. Voy a poner 3 ejemplos sobre el impacto que tiene el cómo vivo en la salud. Primero que todo, antes de pasar a los ejemplos, quería mencionar aquí 2 puntos. Cómo vivo y cómo impacta en la salud finalmente representa cambios positivos desde el punto de vista de la prevención, desde el punto de vista de la salud mental y desde el punto de vista de la salud de los individuos. Vamos a ver aquí los ejemplos. 1. Pertenecer a un grupo social influencia comportamientos positivos en salud. Yo llevo trabajando 20 años y 15 años en programas de prevención, y todos los que están sentados aquí saben que fumar es malo, y todos los que están sentados aquí saben que la sal en exceso es mala. Pero ¿cuántos de nosotros realmente cambiamos el comportamiento al momento de tomar la decisión? Ayer decidí tomarme una copita de vino de Malbec, que es cardioprotector, antioxidante. Fui al restaurante, muy contento. Y resulta que cuando pedí la copa de vino me traen un platito de hojaldre con jamón relleno y queso derretido. Y me dicen, no, esta es la cortesía de la copa. Y me dicen, ¿no la quiere? Yo sí la quiero, me encanta, pero no puedo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros como individuos realmente tomar la decisión? Es muy importante quiénes nos están influenciando. No voy a entrar en detalle porque son muchos temas y quiero también darle el tiempo adecuado a mis panelistas y compañeros. El segundo punto es que la exclusión social y el aislamiento está asociado con una menor tasa de sobrevivencia a eventos cardiovasculares.
Esto está basado en estudios clínicos, no es un tema que nosotros estemos definiendo en Mercer más beneficios. Segundo, la probabilidad de sufrir una depresión es mayor en personas que están aisladas o personas que pertenecen a minorías o personas que están sometidas al estrés. Entonces, es un tema interesante cuando trabajamos sobre equidad en beneficios. Nos encontramos que en la mayoría de los planes de salud a nivel global, salud mental está excluida. Y cuando miramos las minorías y los grupos vulnerables, incluyendo la mujer, nos dicen, es que las mujeres y los grupos de minorías sufren de mayores situaciones de salud mental. Pero el problema no es que estén enfermos mentalmente, el problema es que están expuestos a una situación de estrés durante toda su vida que los lleva a esa vulnerabilidad y a ese mayor factor de riesgo. Entonces, aislamiento y exclusión está asociado con mayor prevalencia de enfermedades mentales. Y finalmente, aquellas personas que están aisladas y que están también, digamos, excluidas, tienen una mayor tasa o mayor incidencia de discapacidad cuando sufren de una enfermedad crónica. Este es un ejemplo. El otro ejemplo es el commute, el traslado. Cuando nos trasladamos de la oficina al trabajo, esta es una revisión de un tiempo aproximado y básicamente aquellos que hacen un traslado de un solo trayecto de media hora, de 45 minutos, prácticamente están invirtiendo 15 días de su año en temas en el traslado. Si eso lo medimos en términos de la vida, déjenme, yo le digo acá, en términos de la vida, estaríamos hablando que una persona que hace un traslado de 90 minutos prácticamente está dedicando 5 años de su vida a eso. Y cuando yo hice el cálculo y lo revisamos con nuestros compañeros, pensamos en la vida laboral. Pero ¿cuántos de ustedes empezaron a hacer traslados o commute, como decimos en inglés, desde los 5 años cuando empezaron a ir al colegio? ¿Qué impacto tiene eso entonces? Y es un simple ejemplo de lo que es cómo vivimos y cómo nos impacta la salud. Cuando la gente tiene un commute o un traslado de 15 minutos, el porcentaje de gente con dolor de espalda o de cuello es del 24%. Pero si miramos al lado derecho, cuando hacen un commute de 90 minutos, un traslado de 90 minutos, esta población expresa un 33% de incidencia de dolor de espalda o dolor de cuello. Si preguntamos sobre el colesterol alto, miren del lado izquierdo, 20% de la población reporta colesterol alto y aquellos que hacen un commute más alto reportan 27%. Y finalmente en obesidad, el comparativo de los dos extremos es 24% versus 30%. Eso si lo miramos desde el punto de vista de la salud física. Si lo miramos desde el punto de vista de la salud emocional, aquellas personas que reportaron una situación de preocupación o ansiedad más alto, encontramos que aquellos que hacen un commute o un traslado de 15 minutos tienen un 28% de prevalencia de esta situación, es decir, el día antes consideraron que tuvieron niveles muy altos de preocupación, mientras que aquellos que hacen un traslado de 90 minutos, el 33%. Y de manera opuesta y de manera protectora, encontramos, por ejemplo, que aquellas personas que reportaron un nivel de disfrute de la vida presentan un mayor disfrute cuando su proceso de commute o de traslado es mucho menor. Igualmente, para aquellas personas que reportan que su sensación de descanso fue más alta, son aquellos que tienen un traslado mucho menor que aquellos que tienen un traslado más largo. Un ejemplo simple, y no quiero, en medicina y en salud podríamos profundizar e irnos a un camino muy largo, pero quería hacer este ejemplo simple, básicamente sobre cómo vivimos. El otro punto que queríamos mencionar es el tema de las epidemias. Normalmente, y debemos estar preparados para las grandes epidemias de origen infeccioso. Recientemente tuvimos el ébola, tenemos la epidemia de HIV, que prácticamente en 35 años ha cobrado la vida de 35 millones de personas. Tenemos el Zika y tenemos recientemente, esta semana, el Nipah virus en la India, que está generando una mortalidad, ya lleva 17 víctimas en este momento. Entonces, ese proceso de virus y gérmenes mutando, siendo más resistentes a los antibióticos y una población moviéndose alrededor del mundo, ¿sí?, va generando una sumatoria de riesgos para los cuales debemos estar preparados. Miremos aquí. Este es el ejemplo del Zika. Aquí vemos cómo las temperaturas y el tema del calentamiento o del cambio climático ha hecho que el área, digamos, donde el mosquito Aedes puede sobrevivir, ha generado una correlación entre el mosquito y la incidencia de Zika. Entonces podemos ver cómo en los colores se está alejando de la zona tropical a la zona austral y septentrional, ¿sí? Igualmente, cuando hablamos de epidemias, es muy importante considerar las epidemias que están ocultas, que no son bacterianas, que no son infecciosas.
Y esas son las grandes epidemias que hoy están, digamos, llevándose un gran porcentaje de la población. En eso están las enfermedades no comunicables, es decir, las enfermedades crónicas como diabetes, enfermedad cardiovascular y el cáncer. Tenemos otras, el dolor crónico, las enfermedades autoinmunes, pero solo quiero mencionarles que es importante prepararnos para las epidemias infecciosas. Hay un riesgo importante, pero no podemos dejar de un lado lo que son las epidemias de las enfermedades crónicas no comunicables que están creciendo de manera importante. Muy bien, entonces, para entrar en la fase final de lo que les quería compartir, este es un comparativo entre Argentina, India y México en cuanto a los años de vida perdido ajustados. Esto quiere decir, cuando una persona nace, tiene una expectativa de vida, pero si esa persona queda con una discapacidad a los 5 años y la expectativa de vida son 75, perdemos 70 años de esa persona para sobrevivir, ¿cierto? Si miramos las causas, miren ustedes lo que pasa entre Argentina y México. No hay grandes diferencias. Si miramos el tema, la primera causa son cardiovasculares, la segunda son enfermedades crónicas, la tercera es cáncer, en México es la cuarta. Entonces, el punto aquí es, y cuando yo hablo con los corporativos sobre el tema de salud en Argentina, es que tener una buena cobertura, como la ofrecen las obras sociales, como la ofrecen las prepagadas, no es garantía de tener buena salud. Y los indicadores macro nos los está diciendo. Es decir, la intervención no tiene que estar dada solamente desde el punto de vista de infraestructura y desde el punto de vista de cobertura del plan. Hay que hacer algo más. Hay que intervenir el componente social que determina la salud de las personas, que determina el impacto y el resultado final de la salud de las personas. Muy bien. Otros ejemplos, y no los quiero aburrir, sobre todo con el almuerzo próximamente, pero ya a la hora del mediodía, pero miramos los indicadores, por ejemplo, de colesterol. 51% de la población adulta en Argentina tiene colesterol alto, cifras muy similares a las de México y Estados Unidos. Si miramos el tema de glucosa alta en adultos, sea en screening o que están bajo tratamiento con medicamentos, 10.2% de la población adulta en Argentina y 10.4% en México. Y yo sé que muchos de ustedes dirían México, el país donde está la diabetes, donde está la alta prevalencia de obesidad y sobrepeso. Miren, señores, dónde estamos también aquí en Argentina. Cuando miramos otros indicadores como la incidencia de cáncer, Argentina tiene uno de los indicadores más altos de la región de Latinoamérica. Y cuando miramos el tema del tabaco, podemos ver las tasas de tabaquismo que hay acá en Argentina, con mayor preocupación todavía más en las mujeres, ¿sí? Un 18% de las mujeres acá en Argentina fuman. Toda esta información es data disponible en la Organización Mundial de la Salud y otras fuentes oficiales como la Asociación Internacional de Diabetes, como el Foro Económico Mundial. Finalmente, en obesidad y sobrepeso no estamos muy lejos de México. Entonces, el mensaje aquí es, no es solamente coberturas, es un tema también de intervenir los factores sociales relacionados con la salud. Yo puedo intervenir la alimentación de un empleado al desayuno y al almuerzo, posiblemente si come en la cafetería de la compañía. Pero ¿qué pasa con las otras 3 o 4 comidas que tiene? El de la tarde, en la noche y el desayuno en su casa. ¿Qué pasa con el individuo cuando yo no puedo controlar lo que su familia está comprando en el supermercado y lo que está llevando a la mesa? ¿Sí? Muy bien. Finalmente, para prepararnos y también con respecto a las enfermedades no comunicables, se espera que un 60% de la población con diabetes crezca para el año 2035 en Latinoamérica. Es decir, el número de personas con diabetes sigue creciendo y le decía yo a Alejandro, a mí me parece que esa es la epidemia más importante, no solo la diabetes, sino las enfermedades no comunicables para las cuales tenemos que estar preparados como organizaciones, especialmente con una población que está envejeciendo. Quiero decirles entonces que la salud es clave para el desarrollo, para la prosperidad de las corporaciones y de los países. Y hay una conexión muy directa entre la inversión social y la salud, ¿sí? Si no hacemos ese componente blando, si no trabajamos ese componente blando del activo que es la gente, no vamos a poder salir adelante. Y ese es el mensaje que les quería dar el día de hoy. La injusticia social está matando mucha gente, y eso no lo digo yo, lo dice la Comisión para los Factores Determinantes Sociales de la Salud en el 2014. Y creo que si nosotros hacemos un abordaje mucho más amplio del concepto de salud, nos alejamos del concepto de básicamente ofrecer hospitales y coberturas y pensamos en los componentes sociales que hay alrededor del cuidado de la salud, si pensamos en el cuidado primario,
si pensamos en nuevas tecnologías digitales que nos permitan conectar al individuo de una mejor manera para su tratamiento y su cuidado de la salud, si desarrollamos mejores programas de vigilancia epidemiológica, si utilizamos tecnologías como hicieron para el ébola, si utilizaron GPS para poder capturar los contactos y poder hacer el seguimiento y erradicarlo. Entonces tenemos un camino muy grande por recorrer para lograr lo que nosotros quisiéramos que suceda en los corporativos en una nación, ¿cierto? Necesitamos invertir en este sentido para mejorar la productividad, el compromiso y la competitividad. Quiero aquí cerrar entonces diciéndoles que tenemos mucho por hacer, hay que hacer más, hay que hacer algo, lo podemos hacer en pequeña, mediana y gran escala. Empecemos en casa. Y finalmente y definitivamente tenemos que hacerlo mejor. Eso es lo que les quería compartir el día de hoy en estos 20 minutos y tengo 30 segundos. Finalmente les quiero decir, estos son algunos de los trabajos que hacemos en Mercer March Beneficios. Como ustedes pueden ver, no es un solo tema de seguros. Hace 2 años lanzamos una encuesta global de beneficios LGBT. Mercer March Beneficios viene liderando en el Foro Económico Mundial el tema de paridad de compensación para la mujer y desarrollo de carrera para la mujer. Somos líderes en eso. Y quería también contarles que estamos haciendo otros estudios alrededor de las tendencias médicas globales, lo que le cuesta la salud a los empleadores año tras año. Entonces, los invito, lo podemos ver en LinkedIn, se pueden conectar con nosotros y quiero darles las gracias por su tiempo y por su energía en estos 20 minutos. Muchas gracias. Buenos días a todos, es un gusto muy grande para mí estar hoy acá. Voy a empezar haciendo una confesión, que es que soy tímido. Y los tímidos no es que no podamos hablarle a un montón de gente. La clave de que un tímido pueda hablarle a un montón de gente es que tenemos que tener todo bajo control y saber perfectamente bien qué es lo que va a pasar. Pero esta es una conferencia de riesgos. Me invitaron a hablar de riesgos y voy a tomar riesgos. Un poco porque mirando la lista de personas representadas acá, a muchos de ustedes ya he tenido la oportunidad de hablarles con sus compañías, de ir y hacer lo que yo hago, que es ir a alborotar sus equipos gerenciales, pero un poco también para ceñirme a la consigna de hablar de un aspecto mucho más específico del que suelo hablar, que es el riesgo que el futuro trae. Me gustaría igual empezar con una pregunta clásica mía, que es preguntarles si están cómodos. ¿Están cómodos? Ok, me alegra mucho. Mi meta en los próximos 20 minutos es que dejen de estarlo. Mi objetivo es incomodarlos. Y voy a empezar preguntando quiénes de ustedes saben qué es Foxconn. Levanten la mano quien sabe qué es Foxconn. ¿Alguien sabe? Veo un par de manos levantadas. Foxconn es la mayor empresa de productos electrónicos del mundo. Fabrica algunos productitos como los iPhones, los iPads, los Samsung Galaxy, la PlayStation, la Wii. Casi todo producto electrónico de alta gama que ustedes utilicen no lo fabrica ni Sony, ni Apple, ni Samsung, ni ninguna de estas compañías, sino Foxconn, una compañía taiwanesa que factura 140 mil millones de dólares y tiene 1.2 millones de empleados. 1.2 millones de personas trabajan en Foxconn. Les traigo a Foxconn a cuento porque hace algunos meses atrás anunció un plan en 3 etapas para reemplazar a todos sus empleados por robots. En unos años en Foxconn no va a trabajar prácticamente nadie. El fenómeno de reemplazar trabajo humano por robots no es nuevo. Si yo les pregunto a ustedes cuántos computadores ven en esa foto, es muy probable que no vean ninguno. ¿Ven algún computador? Bueno, miren mejor, porque en realidad todos son computadores. Porque antes de que computaran las máquinas, computábamos las personas. Y existía un trabajo que se llamaba ser computador. De hecho, son mayoría de mujeres, así que son computadoras. La tecnología está permanentemente tomando trabajos del presente y dejándolos obsoletos, convirtiéndolos en trabajos del pasado y creando en su lugar trabajos nuevos, trabajos del futuro, que eran muy diferentes a los anteriores. Y nos toca el extraño privilegio de vivir el mayor cambio en la historia en el mundo del trabajo. Y la causa es una tecnología de la que seguro vienen escuchando hablar muchísimo últimamente, que es la inteligencia artificial. El motor de este cambio es una nueva manera de hacer inteligencia artificial que se llama Deep Learning, o aprendizaje profundo. Y esto llevó, hace unos meses atrás, a que las computadoras lograran un hecho absolutamente asombroso, cuando una computadora llamada AlphaGo le ganó el número 1 mundial de Go, Lee Sedol. Lee Sedol había ganado 18 títulos mundiales.
enfrentado a una computadora. Hay un documental en Netflix, pueden verlo. Arrancó con una suficiencia absoluta. ¿Una computadora me va a ganar a mí? La computadora no le ganó. La computadora lo hizo puré. La computadora lo aniquiló, no solo en el juego, lo demolió psicológicamente. El documental muestra cómo el campeón a la tercera o cuarta partida ya no sabe, no puede, va arrastrando los pies, no quiere subirse a jugar contra la máquina. Pero lo interesante es cómo se logró esto. Porque a diferencia de 20 años atrás, cuando Deep Blue le ganó a Kasparov, habiendo sido programada por los seres humanos, AlphaGo no fue programada por seres humanos para jugar al Go. AlphaGo fue programada para aprender a jugar al Go. Lo que tienen los sistemas de aprendizaje profundo o Deep Learning es que no se programan, se educan, se entrenan. Lo que hicieron con AlphaGo fue darle algunos cientos de miles de partidas para que solita la computadora analice y aprenda a jugar. Cuando AlphaGo aprendió a jugar, la pusieron a jugar 10 millones de partidas de práctica contra sí misma. Después de jugar 10 millones de partidas de práctica, AlphaGo jugaba bastante bien al Go. También que no existe ser humano alguno que pueda hacerle frente. Quiero destacar en esto que se logró sin intervención humana. Nadie le transmitió estrategias, nadie le cargó ponderadores, como en el caso de AlphaGo, de Deep Blue, nada. Información para que la computadora aprenda, mucha práctica, resultado, habilidad sobrehumana. El otro dato interesante es que todo este proceso, desde que la computadora no tenía la menor idea de nada, hasta que juega al Go a un nivel que ningún ser humano puede hacerle frente, se alcanzó en 40 días. Si hoy no hay una inteligencia artificial capaz de hacer cualquier tarea sumamente compleja que ustedes elijan, incluso tal vez su propio trabajo, en 40 días podría haber una, con una habilidad muy superior a la de cualquiera de nosotros. Y el último dato que quiero compartirles de esta historia de AlphaGo es que AlphaGo le ganó al campeón con movidas que el campeón describió como hermosas, de una lucidez y una imaginación jamás vista. Todo el mundo del Go está en este momento completamente revolucionado por las innovaciones que AlphaGo introdujo en el proceso de jugar estos matches. AlphaGo hizo movidas que dejaban perplejos a los expertos, que no entendían qué diablos está haciendo, y varias movidas después entendían después qué estaba haciendo. Todo el juego del Go cambió a partir de las innovaciones que AlphaGo introdujo. Esto ya no es fuerza bruta de cálculo como de alguna manera se desestimaba a Deep Blue cuando jugaba bien al ajedrez y le ganaba a Kasparov. Esto tiene todos los principales atributos de la inteligencia humana, y estas son computadoras que pueden aprender cualquier cosa, no solo juegos de mesa, y están aprendiendo cualquier cosa. El genio está suelto, salió de la lámpara. Hoy en día, por ejemplo, es posible tener una inteligencia artificial que, si yo les doy a ustedes un artículo periodístico escrito por un periodista humano y un artículo escrito por una computadora, no van a poder identificar cuál es cuál. Tanto es así que el diario Washington Post el año pasado publicó 850 artículos escritos por computadora y ningún lector se dio cuenta. En unos años sí van a poder diferenciar cuál es cuál. El que esté mucho mejor hecho va a ser el que haya sido hecho por la computadora. Hoy hay inteligencias artificiales que pueden diagnosticar quién va a sufrir un ataque cardíaco mejor que cualquier cardiólogo. Hay inteligencias artificiales que pueden diagnosticar cáncer a partir de imágenes y prescribir protocolos personalizados de quimioterapia mejor que cualquier oncólogo. Hay inteligencias artificiales preparándose para ser abogados. Imaginen un abogado que pudiera tener en su cabeza todas las leyes, todos los fallos, todas las apelaciones, todos los peritajes, absolutamente todo al servicio del diseño de una estrategia legal. Esto es lo que va en los próximos años a transformar montones de los trabajos actuales en trabajos del pasado y crear montones de trabajos nuevos muy diferentes a los de ahora. El segundo tema que quiero hablar es cómo estamos reaccionando. Y la respuesta para mí es súper simple. No estamos reaccionando. Estoy seguro que no es la primera vez que escuchan hablar de estos temas y todos seguimos con nuestra vida como si nada pasara. Ustedes saben que el autor Nassim Taleb se hizo muy famoso hace algunos años por un libro llamado El Cisne Negro, donde él destacaba el problema que significa para los seres humanos cuando ocurren cosas profundamente imprevistas. A eso es lo que él llama los cisnes negros.
Bueno, yo veo un riesgo muchísimo más grande que los cisnes negros de Taleb, que bauticé como los patos negros. Un pato negro no es algo sumamente imprevisible, pero de gran impacto si sucede. Un pato negro es algo que todos sabemos que va a pasar y aún así no nos preparamos para eso. Escribí hace poco en mi columna de los domingos en La Nación esta nota sobre el peligro de los patos negros, donde hablaba de esto. Hay ciertas cosas, como por ejemplo el impacto que la inteligencia artificial y la automatización va a tener sobre el mundo del empleo, que sabemos que va a pasar, que sabemos que no falta mucho, y seguimos todos mirando para otro lado sin prepararnos nosotros, sin preparar nuestras organizaciones. Los centennials, estos chicos nativos digitales, nacieron con una compu desde la cuna, tuvieron un sonajero en la mano desde antes, un celular en la mano desde antes que un sonajero. Cuando miran las carreras, hoy los centennials están entrando a la universidad. Si miramos el censo de la UBA, los millennials están masivamente eligiendo las carreras del pasado. Los centennials creen que van a ser contador como mi papá o abogado como mi mamá, y ni siquiera nosotros, sus padres y sus madres, seremos contadores o abogados de la misma manera que lo somos hoy, cuando estos chicos se estén recibiendo. Otra de las cosas que hago es tener una columna en la radio, en Basta de Todo, el programa de Matías Martín en Radio Metro, y muchas veces antes de salir al aire encuesto a los oyentes. En una columna que hice hace algunos meses sobre los trabajos del futuro, le pregunté a los oyentes si creían que su trabajo iba a ser transformado por la inteligencia artificial, el software o los robots en los próximos 20 años. 70% de la gente cree que no. A mí no me va a tocar. Y después le pregunté, suponete que tu trabajo sí es transformado. ¿Estás listo o lista para los trabajos del futuro? De nuevo, 70% cree que ya está listo. Lo único que sabemos de los trabajos del futuro es que no tenemos la menor idea de cómo van a ser, cómo podríamos estar preparados. ¿Ustedes están listos para su futuro? ¿Sus organizaciones están listas para este mundo? Y acá viene la parte realmente distinta de esta presentación, algo de lo que vengo escribiendo hace mucho, y si alguno sigue mis notas en La Nación, tal vez haya leído algo, pero de lo que no suelo hablar públicamente, que tiene que ver con los dilemas que se abren, los dilemas más sutiles, pero a veces más profundos, que se abren a partir de la inteligencia artificial. Una de las notas que escribí hace poco tenía que ver con la manipulación de evidencia material. La vista es el más confiable de nuestros sentidos. Solemos decir que hay que ver para creer, ¿no? Uno puede desconfiar de montones de otras cosas. Sabemos que a veces la vista nos engaña, están las ilusiones ópticas como un ejemplo de que, bueno, no siempre la vista es tan confiable, se puede producir engaño, pero a grandes rasgos confiamos mucho en lo que vemos. Bueno, estamos, gracias a la inteligencia artificial, pudiendo crear evidencia visual. Ya sabemos que las fotos de publicidades tienen Photoshop, pero bueno, nos queda el video, ¿no? El video no se puede manipular. Bueno, pido por favor que pongan el video. Uno de los logros más interesantes de la inteligencia artificial en este momento es poder tomar cualquier video, si se puede poner en pantalla, poder tomar cualquier video y... Given this audio as input, un poquito más bajito. It's been less than a week since the deadliest mass shooting in American history. Lo tiro yo de acá, no, está saliendo mal, yo lo It's been pongo. less than a week since Si the pueden deadliest cortarlo mass shooting y in volver a American la presentación. history, and foremost in all of our minds, has been a Este es un loss. discurso de Obama. Lo que van a hacer ahora here's es... the ground truth Perdón, video vamos of a... Obama saying the Se los same voy a thing. mostrar acá. Este es un discurso de Obama donde él habla, no va a tener audio lamentablemente, pero miren los labios. El de la derecha él está diciendo otra cosa. Otro discurso, absolutamente otro texto. Miren la sincronización de los labios. A través de inteligencia artificial le mueven las facciones de su rostro. Estos son 4 discursos distintos donde gracias a manipulación de inteligencia artificial, en la esquina de arriba es el verdadero, en todos los demás está diciendo lo mismo, a pesar de que estaba diciendo otra cosa. Y gracias a, en este caso es un discurso del propio Obama, que se toma como punto de partida, gracias a otra inteligencia artificial que con una muestra de 15 minutos de voz puede emular y hacer decir cualquier tipo de cosa en el tono de voz de Obama, podríamos hoy producir un video donde la cara es completamente creíble, la boca se mueve diciendo lo que está diciendo, la voz dice lo que está diciendo y Obama jamás dijo eso. Estamos muy cerca de básicamente no poder creer absolutamente nada que veamos. Piensen en el impacto de esto para la evidencia judicial, por ejemplo. ¿Cómo diablos vamos a establecer qué pasó cuando toda prueba material pueda ser fabricada? El segundo peligro que quiero destacar de la inteligencia artificial tiene que ver con lo que se conoce como sesgo algorítmico.
Hoy estamos entrenando inteligencias artificiales para que puedan hacer montones de tareas. Hay un experimento muy interesante que se podía hacer hasta hace poco en Google. Google ahora lo corrigió. Si uno en Google buscaba la expresión mujeres con peinados profesionales, el resultado era este que pueden ver acá en imágenes. Chicas, mujeres atractivas, en general con una apariencia profesional, bien peinadas. Si uno buscaba peinados de mujeres poco profesionales, obviamente aparecían mujeres con peinados menos arreglados, con una pequeña sutileza. No sé si pueden notarlo. Las mujeres profesionales son blancas y las mujeres poco profesionales son negras. En ningún lugar del query se hablaba de raza. Esto es un sesgo del propio algoritmo. Por alguna razón, el algoritmo aprende solo, el algoritmo aprendió, vaya a saber cómo, que las mujeres profesionales son blancas y las mujeres poco profesionales son negras. Esto es un problema gigante, porque todos los algoritmos están en general entrenados en base a datos humanos. Uno de los grandes usos que se está dando ahora en inteligencia artificial es para selección de personal. Imaginen que tenemos una base de datos con 100.000 currículums y podemos enseñarle a una red neuronal, una inteligencia artificial, estas personas que entrevistamos las seleccionamos, estas no, y de las que seleccionamos y contratamos, estas funcionaron y estas no. Con cientos de miles de casos podemos entrenar una inteligencia artificial para que sin ninguna intervención humana se vuelva mucho mejor que nosotros en darle un currículum y que la inteligencia artificial diga a este no lo contrates, a este entrevistalo, a este contratalo. Y puede hacer eso muchísimo mejor, más rápido que cualquier ser humano. Pero hay un problema. Si en la información que le estamos dando de a quiénes elegimos contratar o no hay un sesgo humano, por ejemplo, por alguna razón, se contrata menos a mujeres que hombres, o menos a personas de situación socioeconómica más comprometida que personas en mejor posición, o menos a personas de raza negra o oriental, ese sesgo está implícito en los datos. Y la inteligencia artificial va a reproducir y amplificar ese sesgo, con un problema mayor, que es que ya no existe un problema moral, porque incluso si como selectores de personal tenemos cierta tendencia a discriminar, por lo menos nos sentimos mal. Por lo menos alguien nos está mirando o tenemos que cuidar las apariencias si queremos discriminar a cierto grupo. Acá lo dijo la computadora. Y la computadora es genial y no se equivoca y hace esto mucho mejor que nosotros. Pero puede amplificar nuestros defectos a niveles hasta acá jamás pensados. En un sentido estamos perdiendo el control. Y de hecho mi nota de La Nación de dentro de 3 semanas, creo que el título va a ser ese, Perdiendo el Control, donde de lo que quiero hablar es de que las computadoras pueden hacer las cosas mucho mejor que nosotros, pero no pueden explicarnos cómo las hacen. Estas inteligencias artificiales nos van a decir qué movida hay que hacer, pero no sabemos por qué. Y la gran cruzada de la humanidad, de la ciencia, siempre fue entender para entonces después poder actuar y poder manipular el mundo a nuestro alrededor. Hoy estamos llegando a una situación donde podemos manipular el mundo mejor que nunca antes sin entender un poco. Y esa es una posición sumamente peligrosa. De eso es lo que quiero escribir pronto. El último factor es el más obvio y es el impacto sobre el empleo. Esto está saliendo por todos lados. La inteligencia artificial va a destruir montones de trabajos actuales, según los estimados, entre 50% y 2/3. Algunos son más apocalípticos, va a haber 50% de desempleo en 30 años. Otros dicen, no, muchachos, la tecnología siempre destruyó empleo, pero siempre aparecen otros. Quédense tranquilos, va a estar todo bien. ¿Va a estar todo bien o va a haber 50% de desempleo? Bueno, la respuesta es no tenemos la menor idea. No sabemos cuál de estos dos escenarios va a producirse y por eso empiezan a generarse reacciones. Algunos habrán escuchado hablar últimamente del tema de ingreso universal. Esta idea, en un sentido descabellada, de pagarle a todo el mundo independientemente de que tenga trabajo o no, porque hasta acá había una relación biunívoca. Trabajás, cobrás, no trabajás, no cobrás. A lo sumo existe un seguro de desempleo para paliar desajustes temporales mientras buscas otro trabajo. Esto es romper esa biunicidad. No importa si trabajas o no trabajas, todos debiéramos cobrar para todos tener acceso a un ingreso. Y esta idea que puede sonar a neomarxista o a Corea del Norte, no se está planteando en Corea del Norte, se está planteando en Silicon Valley. Los primeros que ven el despelote que se puede armar con la inteligencia artificial de transición son los popes tecnológicos, Mark Zuckerberg, Elon Musk, Larry Page de Google, todos ellos son los que están pensando en esto y se está probando de nuevo no en Kazajstán, en Canadá, en Suiza, en Finlandia. Pero esta idea de pagarle a todos, tengan o no trabajo, por la posibilidad concreta de que tal vez haya un enorme desempleo estructural, para mí pasa por alto un dato fundamental,
que es que, de acuerdo también a la encuesta que hice preparando mi columna de radio, las personas no podemos ser felices sin trabajar. El trabajo nos da un ingreso, por supuesto, pero nos da mucho más que eso. Nos da un propósito, nos hace sentir útiles, nos hace interactuar con otra gente que comparte nuestros intereses y motivaciones. Supongamos que esto va a pasar y que yo pudiera acelerar este proceso, chasquear mis dedos y que hoy a la medianoche ocurra todo lo que va a pasar en los próximos 30 años. Es decir, mañana vamos a poder producir toda la misma riqueza que hoy, pero va a hacer falta el 50% del trabajo humano para lograrlo. Si hacemos un pacto social, todos podrían seguir cobrando, porque la riqueza es la misma, pero esta mitad trabaja y esa mitad no. Eso para mí es un escenario apocalíptico. Esta gente los primeros 6 meses va a estar chocha de trabajar sin cobrar. Al 7º mes va a empezar a mirar y decir, che, pero ¿por qué ellos tienen trabajo y yo estoy todo el tiempo acá sin nada que hacer? Y al 10º mes van a estar prendiendo fuego todo, con todo derecho de hacerlo. Pero les voy a cambiar la ecuación de una manera muy sutil. La misma situación, ¿sí? Chasqueo los dedos, mañana se va a poder producir toda la misma riqueza que hoy y hace falta solo la mitad del trabajo humano para producirlo. Eso quiere decir entonces que mañana todos podríamos cobrar el mismo sueldo y trabajar nada más que la mitad. Y ahí la gente pasa del pánico, de pensar qué voy a hacer si me toca quedar en la mitad desempleada, a decir, pará, ¿cómo hay que hacer para que esto pase más rápido? ¿Dónde firmo? ¿Cómo se hace para que la inteligencia artificial nos libere de la mitad de nuestro trabajo? Porque todos queremos trabajar y todos sentimos que trabajamos demasiado. Que el trabajo ocupa un lugar desproporcionado en nuestra vida, que no nos deja tiempo para otras cosas. Yo creo que la gran oportunidad que tenemos, habrá que aprovecharla, es que si las inteligencias artificiales empiezan a suprimir trabajo humano, empecemos a encontrar la posibilidad de trabajar menos. El último riesgo que quiero presentarles tiene que ver con un riesgo ético, del que también escribí hace muy poco en La Nación. Imaginen esta situación. Un auto va por un camino de cornisa a 100 km por hora y de repente estalla un neumático. De un lado está la montaña, al otro está el precipicio. Todo conductor humano, en una fracción infinitesimal de segundo, todos haríamos lo mismo, que es intentar ir hacia la montaña y evitar el precipicio, tratando de salvar nuestra vida. Ahora imaginen en la misma situación un auto autónomo. Estos autos que en 2 a 5 años andarán circulando por nuestras calles sin necesidad de un conductor humano para guiarlos. En la misma situación, un auto autónomo no tiene instinto. En la misma situación, un auto autónomo tiene que tomar una decisión, pero procesará tan rápido y podrá modelar escenarios que puede tomar incluso una mucha mejor decisión que un ser humano. Un auto autónomo podrá incorporar la información de que de frente viene un ómnibus escolar lleno de chicos y proyectar que si el auto autónomo gira hacia adentro, ocasiona un choque frontal con el ómnibus escolar, el pasajero del auto autónomo tiene 50% de probabilidad de morir y el valor esperado mata a 15 chicos. Si el auto autónomo volantea para afuera, el pasajero del auto autónomo muere con certeza, pero se salvan 15 vidas. ¿Qué decisión debería tomar el auto? Siguiente pregunta. ¿Se subirían ustedes a un auto sabiendo que el auto gustosamente los va a matar si con eso salva 15 vidas? Tercera pregunta. ¿Es relevante que eran chicos en edad escolar? ¿Y si fuera un micro lleno de viejitos, los matamos a esos porque total les queda poquito? Dotar a un auto de capacidad para tomar decisiones en contextos humanos implica dotar al auto de capacidad para resolver conflictos entre valores humanos. Un auto autónomo tiene que tener una ética. ¿Qué ética van a tener nuestros autos autónomos? ¿Va a existir una ética Ford y una ética Chevrolet? ¿Vamos a elegir a nuestro auto por aquel que más se alinea con nuestros valores? ¿Vamos a regular diferente por países y no podemos cruzar con el auto en el buquebús porque mi ética es ilegal del otro lado de la frontera? Y lo más interesante de lo que no escribí todavía en La Nación y tengo previsto hacerlo, tiene que ver con la adopción de esta tecnología. Cuando se le pregunta a la gente, ¿qué ética crees que tienen que tener los autos? 80% de la gente dice la ética debiera ser altruista. O sea, los autos debieran proteger al mayor número de vidas posibles, incluso a expensas de su conductor, porque te puede tocar estar del otro lado. Ahora, cuando le preguntas, ¿te comprarías un auto con ética altruista? Nadie lo quiere comprar. Es real, son datos del MIT. Si queremos que esta tecnología se adopte, tenemos que tomar la peor ética, pero es la que lleva a que la gente compre los autos. En definitiva, me gustaría en estos 20 minutos haberles dado un pantallazo de que los riesgos que vienen
a futuro son muy diferentes de los que estamos acostumbrados hasta ahora, y que quizás lo más delicado de todo es lo poco que los estamos pensando. Para terminar, algunas ideas finales, voy a pasar rápido porque estoy tarde, saltear algunas cosas. Es muy fundamental entender los efectos profundos de estos procesos. Vivimos en un mundo que cambia cada vez más rápido y por lo tanto, cuanto más rápido vamos, más lejos necesitamos mirar. Ya no se puede tomar decisiones de corto o mediano plazo como si el contexto fuera estático. Toda decisión de mediano plazo es una decisión para otro mundo. Y la primera pregunta debería ser: ¿para qué mundo estoy tomando esta decisión? En definitiva, si como le sucede a la mayoría de las personas, ¿ustedes creen que cambiar es arriesgado? Los invito a probar el riesgo de no cambiar. En este mundo es mucho más arriesgado no cambiar que sí hacerlo. El desafío o el dilema es disromper o ser disrumpido. Y quiero invitarlos a que sean los disruptores. Muchas gracias. Gracias, Santiago. Gracias, Alejandro, Gonzalo, por invitarme. Nos abriste, no sé, a mí me duele el corazón, pero los voy a traer a los riesgos que tenemos hoy en la Argentina. Tengo la suerte de ser un espacio que se llama Cambiemos, así que de alguna manera estamos siendo parte de esta disrupción en el mundo de la política de la Argentina, que tiene que ver con hacer apuestas que muchos gobiernos nacionales tal vez o lo vieron y no se animaron o no se arriesgaron, y nosotros sí lo estamos haciendo. Yo personalmente vengo del sector social, trabajé 10 años en una ONG, me sumé al proyecto de Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires, fui secretaria y ahora también a cargo del gobierno nacional y a cargo de un tema que es bien masculino, que es la obra pública, así que también tiene que ver con la equidad, es un mundo bastante masculino, y aquí estoy como mujer llevando adelante muchísimas obras en todo el país, donde mis interlocutores son gobernadores, intendentes, secretarios de obra pública, prácticamente con poco contacto con mujeres que están más en temas sociales. Pero bueno, yo digo, la Argentina hoy está encarnando un proceso de cambio con todo lo que cuesta. Por supuesto, Santiago, que nos traes unas variables de futuro, que claro, veo Silicon Valley y digo, ¿y cómo ahora introduzco cómo estamos hoy en la Argentina? Porque la verdad que es cada vez más lejos nos queda este futuro, ¿no? A nuestra foto de hoy. Tengo un video que me gustaría proyectar, si lo podemos empezar. Las calles eran de tierra. El agua corría por cualquier lado. Había inundaciones. No teníamos asfalto, no había cloacas, la plaza estaba totalmente abandonada. Tenía menos juego para los chicos. No teníamos luz, no teníamos nada. Regionales. La desigualdad está alcanzando niveles tan altos que amenazan cualquier cimiento de desarrollo económico.
Esto no es dicho por nosotros, sino por el Foro Económico Mundial. ¿Y por dónde empezamos? Somos la región más urbana y desigual del mundo. Somos la región donde la gente, los latinoamericanos, vivimos en ciudades. Nosotros, como argentinos, somos el tercer país más urbano del mundo. El 93% de nuestra población vive en ciudades. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y frente a este crecimiento que va a haber, acá está un poco la proyección, en el 2050 se estima que la población mundial, más del 60% va a estar viviendo en ciudades, y la Argentina va a saltar del 93 casi al 95. ¿Y con qué nos encontramos hoy? ¿Qué representan hoy para nosotros las ciudades? Representan mucho de lo que dijo hoy Santiago: la innovación, el desarrollo, el progreso, son generadoras de valor. Digamos, hoy la ciudad podemos decir que es el mejor invento humano en términos urbanos, ¿no? Porque tiene que ver con generar economías de aglomeración, servicios. Ahora, es donde las personas viven. ¿Cómo son las ciudades argentinas? Porque acá es donde entramos realmente, y ese video, yo quise empezar con ese video porque es muy difícil entender de dónde partimos como país, como ciudad, como ciudadanos, como argentinos. Y esas imágenes se replican de norte a sur, de este a oeste, por todo el país. Entonces, es muy difícil, cuando yo pensaba en tu charla, Santiago, es cómo nos anticipamos cuando hoy la necesidad básica no está satisfecha. Y vemos nuestras ciudades, tenemos distintas escalas de ciudades, tenemos obviamente el 40% de la población, como saben ustedes, que vive en Buenos Aires, en el gran aglomerado, no hablo de jurisdicción política, donde más de uno, yo soy de las que estoy más de 90 minutos, y si encima le sumo mi viaje al interior para ver y supervisar estas obras, ya estoy más allá, ya salté la escala. Y lo que vemos en general en las ciudades es una falta de planificación absoluta. Hay una inteligencia artificial, claramente es una de las cosas que tenemos que aplicar, ante cómo tienen que cruzar las ciudades, cómo vamos a generar ciudades que sean más inclusivas, igualitarias, donde no haya sectores de ciudad donde hoy es familias que tienen agua y cloaca y otras que no tienen y tal vez tengan que esperar 20 años para que les llegue, y con escasísima infraestructura, ¿no? Entonces tenemos ciudades donde se generan centralidades económicas con un crecimiento de baja densidad, donde lo que vemos en la Argentina es una constancia del crecimiento de la mancha urbana. Las ciudades argentinas se han expandido territorialmente, pero no con inteligencia y no con una escala de economía de aglomeración. Entonces ha generado dentro de las ciudades y fuera de las y entre las ciudades una cantidad de áreas y zonas con profunda fragmentación socioespacial. Y esas áreas son muchísimas, ¿no? Y no están reducidas a villas y asentamientos. Hay pueblos enteros, ciudades enteras, sectores donde la gente, los argentinos o tienen ciudadanos que pagan hace 30 años sus impuestos, son dueños de su casa y no tienen agua o cloaca, o no tienen iluminación, o no tienen una plaza cercana, no tienen una parada de colectivo. Y estos son los riesgos que conllevan. El no tener un sistema de agua y cloaca que el presidente Mauricio Macri nos ha puesto como primer objetivo a mí y a Rogelio Frigerio como ministro, obviamente, de Obra Pública, es el 100% de agua y el 75% de cloaca. Le acabamos de decir que no vamos a llegar al 100% de agua, que vamos a llegar al 93%, y que necesitamos, como necesitó Chile, un país hermano, necesitó 20 años de inversión del Estado Nacional para que toda su población tenga cobertura de agua. Tenemos 3.800.000 hogares con déficit habitacional. No es gente que necesita, familias que necesitan un hogar nuevo, sino que su hogar tiene un déficit cualitativo. Y es mayor, en esos 3.800.000 hogares, es mayor la cantidad de hogares que hoy tienen un déficit cualitativo, que quiere decir que no tienen una casa sin ciudad, sin estado, sin barrio, porque no tienen agua, no tienen cloaca, no tienen espacio público, no tienen vereda, no tienen iluminación. Tenemos un 13%, como les decía, entre los hogares que no tienen ni agua ni cloaca, y lo que sabemos cómo impacta en la salud, en la mortalidad infantil, cómo impacta no tener, digamos, y hoy sigue habiendo mujeres que tienen que caminar 10 kilómetros para ir a una canilla comunitaria, ir con botella de plástico y cargar el agua, tienen que esperar que el intendente les pase, si les pasa,
y le carguen como una especie de pileta que tienen en sus casas. Y eso todavía tenemos muchísimas familias viviendo en este contexto. Tenemos todo el gasto que está impactando por no haber previsto hacer obras que mitiguen inundaciones o que generen zonas de riesgo. Hoy en la Argentina tenemos áreas enteras bajo el agua y áreas enteras con sequía. Entonces, esto tiene que ver con que la inversión no hecha, no planificada, no pensada, hoy nos genera un nivel de gasto muy grande. Y por supuesto que el 7% de la población está viviendo por debajo de los 10 metros de elevación, que también genera en términos de inundación un riesgo enorme. En términos medioambientales, las emisiones de dióxido de carbono, está el no prever estas inversiones, multiplica por 4 la inversión en infraestructura. O sea, un caño de agua y de cloaca que no podemos invertir en el 2018, al Estado, que somos todos nosotros, no digo al gobierno, al Estado, le va a costar 4 veces más en un par de años. Obviamente reduce la esperanza de vida y por supuesto que la tasa de homicidios es inmensamente más grande en zonas donde no hay Estado presente, donde no hay servicios, donde no hay infraestructura. Nuestro desafío es convertir cada ciudad, cada pueblo argentino en un espacio de oportunidad. Y obviamente, como lo hacemos, garantizando el acceso. Básicamente, contarles que en eso estamos, nosotros estamos apuntando a tener en la Argentina políticas de Estado. Vos tal vez, Santiago, nos decías, es un futuro, 20 años, planificar algo que no sabemos ni qué va a pasar en nuestras ciudades. Lo que sí sabemos es que vamos a tener que entender que las ciudades están en el centro de nuestra política y que tenemos que de alguna manera tratar no solo de resarcir hoy el déficit que tienen, sino también entender cómo se tienen que preparar. Y creo que una de las grandes carencias que tiene nuestro país es no tener políticas de Estado, como tal vez tienen sociedades más modernas, países del hemisferio norte, que no importa el gobierno que venga, hay cosas que no se discuten. Bueno, eso es lo que estamos intentando generar con una política nacional urbana, con Naciones Unidas, donde ahí básicamente les muestro también lo que ha sido una decisión del presidente Mauricio Macri en términos de inversión. Yo asumí un 10 de diciembre del 2015 con un presupuesto votado por el Congreso, donde el gobierno anterior, el partido político del Frente para la Victoria tenía mayoría, con una inversión para el año 2016 de 650 millones de pesos del Fondo Federal. Hoy nosotros ya estamos ejecutando 10.500, o sea, en 3 años, en 3 presupuestos, el presidente Mauricio Macri ha decidido multiplicar por 7 veces esta inversión. Las obras de infraestructura que estamos haciendo, el 49% de nuestras intervenciones, del 49% de los recursos va a cubrir el agua y la cloaca. El 19% va a cubrir la infraestructura de servicios, iluminación, gas. El 18% a tener red vial y peatonal. O sea, hablamos de conectividad. Tenemos localidades enteras que no tienen ningún camino de asfalto para llegar al pueblo más cercano. Y tenemos, obviamente, que también mitigar lo que es las tasas de criminalidad, de abandono, el crecimiento del consumo, todo el crecimiento, uno lo ha visto, el narcotráfico y todo lo que tiene que ver y asociado a la vida personal de cada uno. Los chicos que hoy no tienen un espacio público cercano con actividades, van a hacer esquina y se van a drogar y van a terminar siendo parte de una red. Entonces eso es también un riesgo muy grande y por eso estamos haciendo una inversión enorme en espacios públicos. Estamos haciendo cobertura total de agua y cloaca por ciudad. Directamente hay ciudades enteras que le estamos llevando 100% del agua y cloaca. Estamos haciendo en las 111 localidades más vulnerables del país que están en el norte grande, llevándoles también el 100% de agua y cloaca y por supuesto también completando, ahí está la foto de Jujuy, ustedes saben, Milagro Salas, Tupac Amaru, cuando a los 3 o 4 días de asumir me pide el presidente que vaya con Gerardo Morales a conocer esta realidad y de las historias más desoladoras que encontré en mi vida, las encontré ahí en todo lo que es Bajo Éxodo y lo que es 150 hectáreas, que es el lugar donde básicamente se operaba y donde se daba la vivienda, así como la asignación universal por hijos se podía dar, pero sin ningún tipo de
definición en relación a, era simplemente si te subías y militabas a favor o en contra, eran una cajita, sin agua, sin cloaca, totalmente desconectados. Entonces empezamos, este es el caso de Jujuy, con una inversión muy grande, donde lo que primero tenemos que hacer es tener una sola Jujuy. Entonces estamos haciendo obras que no solo integran toda esa zona de Alto Comedero en Jujuy, sino también revitalizando el casco urbano de Jujuy. Estas son tipos de obras en términos, esto en Tucumán, estamos en todo el país, bueno, en Quilmes. Y obviamente lo que tenemos que apuntar es a tener ciudades que estén más integradas y que tengan posibilidad de atajarnos y empezar a entender esto que se nos viene, que a mí también me queda lejano, Santiago, y sinceramente es un desafío muy grande a la cantidad de argentinos que hoy, si a mí me queda lejano, yo no te puedo explicar a la cantidad de niños, de jóvenes, que hoy todavía les cuesta llegar a una escuela si llueve. No tienen posibilidad de llegar a una escuela. Entonces la escuela también sabemos que tiene que cambiar y se tiene que modernizar, pero la verdad es que es un enorme desafío. Y creo que esto es un enorme cambio que tenemos que encarar entre todos. Creo que este es parte del compromiso que tenemos que asumir como sociedad, como argentinos, donde ya no hay un gobierno que mágicamente va a poder resolver todos los problemas del país. Estamos, por supuesto, atravesando un momento muy complicado, pero Mauricio Macri siempre dijo que no podíamos tener pensamientos mágicos ni mesiánicos. Él no era ni un mesías, éramos seres humanos que estábamos dando nuestra mejor capacidad y todo nuestro talento para sacar este país adelante. Ahora, no lo podemos hacer solos, nosotros como gobierno ni los gobiernos que vengan, no importa cuál sea. Lo que vamos a tener que empezar a hacer entre el sector privado, las organizaciones sociales, los organismos internacionales, la apuesta del presidente Mauricio Macri de volver a ser parte de la agenda del mundo, el G20 este año, tiene que ver con empezar a también poder manejar variables que hoy nos quedan muy lejanas porque estamos muy atrás, pero de alguna manera nos vamos a tener que poner a tiro, si no la Argentina pareciera, o toda la región, que va a ser simplemente proveedora de materia prima. Y que la inteligencia artificial, van a venir los robots, nos van a toda nuestra materia prima y después estaremos una cantidad de argentinos trabajando menos horas pero muy insatisfechos, porque el trabajo dignifica, el trabajo da sentido. Entonces, realmente lo que nosotros les queremos transmitir es que necesitamos el compromiso de todos, que somos un gobierno que está, digamos, terminando un periodo de gestión, que después entre todos los argentinos tendrán que decidir quién va a gobernar el país, pero no importa quién le toque gobernar. Creo que por primera vez tenemos la enorme oportunidad de hacernos cargo cada uno desde su lugar y entender cómo puede ser parte de un proyecto mucho más grande, que es la Argentina que tanto queremos. Muchas gracias. Gracias Marina, Santiago, Diego. Fueron 3 exposiciones muy distintas entre sí y creo que dejaron muchos puntos que podríamos llegar a abordar. Estamos bastante pasados en tiempo, así que no vamos a tener mucho espacio como para poder abordar algunas cuestiones más o hacer preguntas. Sí creo que queda en claro que el mundo está cambiando. Todos estamos cambiando a diferentes ritmos, no sabemos bien hacia dónde o de qué forma o cómo nos van a impactar, pero sí sabemos que eso está. Y que desde distintos lugares, como individuos, como empresas, como Estado, de forma colaborativa, de forma individual, vamos a tener que empezar a cuestionarnos, empezar a analizar y a pensar qué es lo que viene justamente para poder acompañarnos, para poder estar. Les agradezco una vez más por haber venido a este primer foro de riesgos de América Latina. Gracias a Marx por la organización. Y ahora Alejandro va a seguir haciendo un cierre. Muchas gracias a todos por este día. Creo que este último panel, creo que todos los paneles estuvieron muy bien. Planteamos el tema del cambio del riesgo, de la evolución del riesgo. Santiago nos quema la cabeza y Marina nos trae de vuelta a la realidad a golpes. Uno para un lado y el otro para el otro. Pero creo que lo más importante es precisamente algo que dije yo en mi panel, y lo digo de siempre, que es toda esta evolución y todo este tema de riesgo
no es algo demasiado importante, y lo digo con el mayor de los respetos, de dejarlo en manos del Estado, el gobierno, cualquiera que sea el Estado, cualquiera que sea el gobierno, es un problema de todos. Empezar a discutir de riesgos y empezar a plantear esta enorme dualidad desde los comentarios de Marina, los comentarios de Santiago y Diego, mirándolo es lo que nos muestra el enorme choque donde el futuro es hoy. Y si no empezamos hoy con la discusión y por lo menos tuviéramos muy en claro dónde queremos estar en algún momento, no vamos a estar en ningún lado. Así que les agradezco, con esto termina, les agradezco muchísimo, excelentes, brillantes y todos los expositores, muchísimas gracias. Gracias a todos por venir y acompañar a Marce en este primer foro. Va a haber más, vamos a seguir haciéndolo y creo que tenemos que establecer esta discusión desde el riesgo y con un sentido un poquito más profundo y hacia adelante. Gracias a todos los sponsors, gracias a los organizadores, Leo, Vicky, todos los que me acompañaron en esta rara idea de no vender seguros alguna vez. Gracias a todos. Buenos días.